tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 20ª parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. Originalmente pensé que en este mensaje nos daría tiempo de abarcar todo el final del capítulo 3, que incluye la última petición de Pablo y la doxología final que él eleva glorificando a Dios. Sin embargo, al profundizar en la palabra de Dios me di cuenta que en esta ocasión solamente podré abordar medio versículo y la próxima semana concluiré esta segunda temporada de la serie con la doxología final. La tercera temporada de la serie abarcará la parte práctica de la carta, es decir, los capítulos del 4 al 6, y esa tercera temporada de la serie la estudiaremos hasta el próximo año. Entonces, en esta ocasión profundizaremos en la última petición que el apóstol presenta en esta oración, esta segunda oración de la carta a los Efesios. El título de este mensaje es Una oración por la nueva humanidad, tercera parte. Tengamos presente que hasta aquí Pablo se ha referido a la iglesia como la obra maestra de Dios, como una nueva creación en Cristo para buenas obras, y también como una nueva humanidad que ha experimentado esa reconciliación milagrosa que Él logró en la cruz. Esto implica que una oración por la nueva humanidad es el equivalente a una oración por la iglesia. Pablo ora aquí por la iglesia que somos nosotros. Leamos la totalidad de la oración, incluyendo la doxología final que veremos la próxima semana, para refrescar lo visto hasta el momento y anticipar también lo que veremos posteriormente. Luego nos enfocaremos en el medio versículo que podremos abarcar en esta ocasión, y me refiero a la segunda mitad o a la segunda parte del versículo 19. Leamos entonces la totalidad de la segunda oración de Pablo en la carta a los Efesios, incluyendo la doxología final en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Para Pablo era muy importante que sus destinatarios supieran cuál era su postura o su posición y delante de quién estaba adoptando dicha postura. Él estaba arrodillado ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, es decir, de quien hemos recibido existencia, de quien hemos recibido identidad y bajo cuya autoridad nos encontramos. En los versículos del 16 a la primera parte del versículo 17, Pablo ruega a Dios por poder y fortaleza por medio del Espíritu Santo en el ser interior de los creyentes. El apóstol ora así: le pido al Padre que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas
los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite o se establezca permanentemente en sus corazones como el dueño y Señor de estos. Desde la segunda parte del versículo 17 a la primera parte del versículo 19, Pablo le ruega a Dios que los creyentes tengan un estilo de vida basado en el amor y que experimenten el amor de Cristo que excede el entendimiento humano. El apóstol presenta esta petición de la siguiente manera, diciendo: y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento o entendimiento. Hoy profundizaremos únicamente en la segunda parte del versículo 19, como se los he dicho ya, donde Pablo presenta la última petición a Dios en su oración. El apóstol ruega por la plenitud de Dios para los creyentes, diciendo: para que sean llenos de la plenitud de Dios. A continuación, en los versículos 20 y 21, que veremos la próxima semana, Pablo concluye con una doxología. En griego la palabra doxa significa gloria. Entonces Pablo termina el capítulo alabando, adorando, exaltando, glorificando o dando gloria a Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y este amén marca el final de la parte teológica o doctrinal de la carta. Pero esta oración funciona de dos maneras: como una conclusión para la parte teológica o doctrinal que va de los capítulos del 1 al 3, donde Pablo define quiénes somos en Cristo, y también como una transición para la parte o sección práctica de la carta que va de los capítulos 4 al 6, donde Pablo define cómo debemos vivir en Cristo. Entonces, esta oración es un eje conector, porque el suministro divino por el que Pablo le pide a Dios en esta oración es imprescindible para la práctica cristiana, especialmente cuando vivimos en un mundo caído y lleno de pecado. Es decir, aquello por lo que Pablo ora aquí es vital para hacer la voluntad de Dios en nuestro caminar cristiano cotidiano. A grandes rasgos, como ya lo hemos visto panorámicamente, Pablo le pide a Dios por tres cosas principales: fortaleza, amor y plenitud. Fortaleza, amor y plenitud. No podemos vivir el cristianismo sin estos tres recursos o insumos divinos. Los repito: fortaleza, amor y plenitud. Este es el punto único de esta predicación. Oración por plenitud. ¿Te has sentido vacío? Creo que esa es una de las pandemias emocionales de nuestros días, el vacío interior. ¿Has sentido esa sensación de que algo te hace falta en la vida? Y a veces ni siquiera sabes qué es ese algo que te hace falta. ¿Te ha sucedido que por más que logras una meta o alcanzas cierta etapa o logro, sigues sin sentirte pleno? ¿Recuerdan cuando estudiamos en alguna ocasión Eclesiastés? Y vimos que generalmente tenemos esta frase permanentemente en nuestras vidas: cuando, espacio en blanco, entonces, espacio en blanco. Cuando alcance tal o cual cosa, entonces seré pleno o estaré feliz o estaré lleno. Y nos damos cuenta que nada de lo que el mundo ofrece realmente nos llena, porque lo que está debajo del sol, Salomón lo define como hebel, como neblina, como algo efímero, algo que solo produce más vacío. ¿Te has sentido incompleto o defectuoso?
que no eres lo suficiente, o te has sucedido incluso que asistes a la iglesia con muchas expectativas y que al salir de la iglesia sigues sintiéndote vacío por dentro. En algunos contextos religiosos en los que se manipulan descaradamente las emociones humanas, las personas salen de los cultos, y pongo mis dedos como comillas porque realmente son cultos generalmente rendidos a la personalidad del líder religioso, y salen de estos cultos con una dosis de dopamina cerebral, muy emocionados y motivados, pero luego cuando pasa el efecto de esta sustancia química que fue manipulada por el titiritero espiritual del circo sectario, viene el golpe del vacío nuevamente. Me refiero a esto: se para un falso maestro, grita, te manipula el ego, hay sonidos, efectos, baterías sonando, no pueden predicar sin música detrás, ¿verdad? Y luego tienen que haber luces y la gente gritar y pararse, y hay una gran excitación. Pero no es más que una liberación de dopamina, no es una plenitud del espíritu en el ser interior. Entonces sale la gente como con el mismo efecto que tiene una persona cuando sale del cine. A mí me pasaba cuando era niño que si me llevaban a ver Superman, yo salía sintiéndome Superman del cine, ¿verdad? Pero luego caía en una realidad cruda de que no soy Superman. Proverbios 14:13 dice que hay alegrías que acaban en tristezas. Creo que todos, de una forma u otra, hemos padecido este tipo de sentimientos o sensaciones de vacío, y me incluyo. Para algunos este vacío ha sido crónico, durando años y décadas. Lo cierto es que necesitamos desesperadamente la plenitud de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en un mundo de constantes pérdidas. Al nacer perdemos el vientre de nuestra madre, de alguna manera. Al crecer perdemos los dientes, aunque nos salen nuevos. Y nuestra vida va sumando pérdidas. Y esas pérdidas llegan a ser tan dolorosas como las de los seres amados que nos rodearon en algún momento. Entonces, en un mundo que ofrece aflicciones y constantes pérdidas, ¿cómo es que podemos estar llenos y plenos? Pablo ora concretamente por esta plenitud, por esta llenura en el interior de los creyentes, la cual es nuestro texto base. Esta petición es nuestro texto base. Él dice: para que los creyentes sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo pide que los cristianos, aquellos que somos la nueva humanidad, la iglesia de Cristo, seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta sería una traducción más literal que me he tomado la libertad de realizar para ustedes. He hecho una exégesis desde el griego, y esta sería una traducción más literal, más textual de lo que el griego dice: para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Este pensamiento es asombroso y abrumador a la vez, porque Pablo pide para nosotros la misma plenitud con la que Dios se llena a sí mismo. Es decir, que lo mismo que hace que Cristo sea pleno, nos haga también plenos a nosotros. Esto es demasiado profundo. La obra de Dios en nosotros tiene entonces esta finalidad: que seamos tan plenos como Cristo lo es, tan plenos como Dios mismo lo es. Esto nos lleva al siguiente principio: Dios quiere compartir toda su plenitud
con nosotros. Y aclaro lo siguiente, especialmente en tiempos en los que existen tantos vientos de doctrina. Pablo no está pidiendo que seamos dioses, sino que toda la plenitud de Dios esté en nosotros. John Stott hace esta advertencia de la siguiente manera: Pablo ora para que seamos llenos hasta la plenitud de Dios, que como seres humanos seamos capaces de recibir sin dejar de ser humanos. Entonces, cuestiones como pequeños dioses junior y todas esas cosas no caben en el cristianismo. No, en lo absoluto, no. No somos mormones, amados hermanos. Somos cristianos. Les recuerdo que en esta oración Pablo, por cierto, si hay una duda de que Asaf dice, vosotros sois dioses, o que Jesús cita este salmo también en su ministerio terrenal, quiero aclarar a qué se refiere este salmo y también a quiénes se lo cita Jesús. Cuando Asaf dice, vosotros sois dioses, también dice, y como hombres moriréis. Es sarcasmo. Él se está dirigiendo a jueces corruptos. Y a los jueces corruptos, que debían ser los representantes de la justicia de Dios en la tierra, les dice, vosotros sois dioses, pero van a ver que van a morir como seres humanos. Eso es sarcasmo. Y cuando Jesús cita ese salmo en el Nuevo Testamento, lo cita a aquellos a los que también llamó generación de víboras y sepulcros blanqueados. Hay sarcasmo también en sus palabras. Entonces, tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. El Shema en el Antiguo Testamento se basa en esto: Él es Dios, hay un solo Dios, y nosotros no somos dioses, Él sí lo es. Les recuerdo que en esta oración Pablo no cambia la página. Es decir, después de que él presenta una petición, no cambia la página y como que pasara a otra petición, sino que va construyendo una petición sobre la otra y sobre el fundamento de las primeras dos peticiones, la tercera petición. Entonces, él pide que seamos fortalecidos en el ser interior por el Espíritu Santo con el poder que proviene de las gloriosas riquezas de Dios. Y dentro de esta petición por fortaleza y poder, el apóstol pide que Cristo se establezca permanentemente en nuestros corazones para ser el dueño y señor de estos. El apóstol también le pide a Dios que vivamos un estilo de vida, de amor, y que experimentemos sobrenaturalmente el amor de Cristo que trasciende nuestra humanidad y nuestra capacidad de entendimiento o comprensión. Y es sobre esta edificación de peticiones y suministros divinos por los que Pablo ora aquí, que su oración detona pidiéndole a Dios que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Habrá algo más grande por lo cual pedirle a Dios? ¿Se podrá rogarle a Dios por algo que supere a esta petición? ¿Existirá una petición mayor que esta? No lo creo. Insisto en esto, Pablo pide que la misma plenitud con la que Dios se llena a sí mismo sea la plenitud con la que Dios nos llene a nosotros. Adam Clarke observa acertadamente lo siguiente: entre todos los grandes dichos de esta oración, este es el más grande. Ser lleno de Dios es algo grandioso. Ser lleno de la plenitud de Dios es aún mayor. Pero ser lleno de toda la plenitud de Dios desconcierta por completo el sentido y confunde el entendimiento. Si el amor de Cristo sobrepasa nuestro conocimiento, esta grandiosa petición también lo hace. ¿Cómo podríamos llegar a entender o explicar toda la plenitud de Dios?
A simple vista, esta petición de Pablo podría parecer una petición demasiado atrevida, un ruego extralimitado de Pablo. Sin embargo, recordemos que es el Espíritu Santo quien inspira y guía al apóstol Pablo a orar de esta manera. Y todavía va más allá. El Espíritu Santo hace que esta oración quede registrada en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, para enseñarnos algo. Por consiguiente, más allá del anhelo de Pablo, está el hecho de que Dios nos muestra en su palabra, por medio de esta oración, que Él quiere que oremos así. Es su voluntad que le pidamos no su plenitud parcialmente, sino totalmente. Toda su plenitud en nosotros. Juan lo dice así: si pedimos algo conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos lo concederá. Aquí puedes estar seguro de que estás pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios cuando le dices a Dios: Dios, lléname de toda tu plenitud en mi ser interior. Estás orando conforme a la voluntad de Dios y entonces Él lo hará. Dios es como si Dios nos dijera: pídanmelo, pídanme ser tan plenos como yo lo soy y verán lo que yo haré en ustedes. Esto es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Verán cómo, si me lo piden, yo llenaré su ser interior, lo íntimo de su ser, con la totalidad de mi propia plenitud. Dios no solo quiere llenarnos de toda su plenitud de forma mecánica o teológica, sino además quiere que experimentemos y gocemos de esa plenitud de forma dinámica y práctica. Lo digo de esta manera: Dios quiere llenarnos de toda su plenitud y además quiere que percibamos, sintamos, disfrutemos su plenitud en lo íntimo de nuestro ser. Pero ¿cómo puede suceder que un ser finito sea lleno de la misma plenitud de la que está lleno el Dios infinito? ¿Cómo puede ser que un simple mortal sea llenado de la misma plenitud que el Dios eterno tiene en sí mismo? ¿Cómo es que no solamente la plenitud de Dios, sino toda la plenitud de Dios puede caber en ti y en mí? ¿Cómo podemos entender esto? Al estudiar la literatura de Pablo, es importante percatarnos de en qué momento, bajo qué circunstancias y qué otra literatura circundante escribió el apóstol en la misma temporada o periodo de vida. Cuando se trata de la carta de Pablo a los Efesios que estamos estudiando, sin lugar a duda, la carta más afín a esta es la que el apóstol escribió a los Colosenses. Es sumamente probable que ambas cartas, Efesios y Colosenses, hayan sido escritas simultáneamente por el apóstol desde la prisión. Incluso es importante ir más allá y tratar de explorar cuál habría sido el himno favorito de Pablo en el momento de escribir las cartas, para que los jóvenes me entiendan un poco mejor. Es bueno explorar cuál fue el top número 1 del playlist de Pablo en la prisión. Así como lo has oído, una buena parte de la teología de Pablo en Efesios y Colosenses parece haber surgido desde un antiguo himno de la iglesia primitiva que Pablo registró en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. No tenemos evidencia de que Pablo haya sido el autor de este himno,
No tenemos evidencia de que Pablo haya sido músico, sí de que él cantó himnos a Dios. Es probable que este himno haya estado circulando en la iglesia primitiva y haya sido escrito por alguien más. Lo trascendente es que este himno es tan importante que Dios en su soberanía guía al apóstol Pablo para que quede dentro de su palabra eterna. Y este himno dice así: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es decir, nosotros. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Repito esto, porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Otra posible traducción es porque al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Ven el vínculo entre Colosenses y Efesios? Hay una paz que se logra mediante la sangre de Cristo y hemos estudiado por varias semanas el milagro de la reconciliación o la reconciliación milagrosa. Más adelante, en la carta a los Colosenses, Pablo cita esta misma expresión de la letra del antiguo himno que acabamos de leer. Toda la plenitud. Para decirnos que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, pero ahora el apóstol amplía y enfatiza que esta totalidad de la plenitud divina se manifestó en la encarnación y la existencia corporal de Cristo. Leamos Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, donde Pablo dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ojo con esto. Ustedes han recibido esa plenitud. Es decir, si en Cristo está toda la plenitud de Dios corporalmente, nosotros que estamos en Cristo hemos recibido también esa plenitud total de Dios. Pablo presenta esto en Colosenses como un hecho consumado. De hecho, es así porque Jesús dijo en la cruz: consumado es, la plenitud total de Dios está disponible para nosotros en Cristo, en quien habita corporalmente la totalidad de esa plenitud. Ahora, volviendo a la carta a los Efesios, Pablo usa una expresión similar en la parte práctica de la misma, en el capítulo 4, versículo 13. Es como si la misma canción estuviera retumbando en la mente y el corazón de Pablo. El mismo himno estuviera presente en el corazón y en la mente de Pablo. Para lograr un mejor entendimiento del capítulo 4 y versículo 13 de la carta de Pablo a los Efesios, leamos este texto en la Reina Valera contemporánea. El apóstol dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto o una humanidad perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Observen que en Efesios esta plenitud es un proceso que aún está en curso. En Colosenses vimos que esta plenitud es un hecho consumado y en Efesios vemos que es una plenitud que está como un proceso en curso. ¿Se contradice Pablo por declarar en Colosenses que ya hemos recibido toda la plenitud de la deidad en Cristo y a la vez
orar en Efesios para que recibamos esta plenitud y afirmar que un día en el tiempo postrero escatológico llegaremos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El biblista Marcus Barth nos ayuda a visualizar lo siguiente. Mientras que Colosenses 1:19 y 2:9 hablan de la habitación y de toda la plenitud de Dios en Cristo y la iglesia, que somos nosotros, y la describen como un hecho consumado, es característico de Efesios hablar de ser llenos como un proceso que todavía está en curso. Entonces, la totalidad de la plenitud de Dios en nosotros es un hecho consumado en Colosenses, mientras que en Efesios esta misma plenitud de Dios es un proceso en curso. Encontramos aquí la típica tensión del ya, pero todavía no. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? Ya, pero todavía no. Generalmente nos referimos a esta expresión cuando hablamos del reino de Dios. En el ámbito teológico, académico, en el ámbito bíblico, usamos esta expresión para explicar el reino de Dios. Ya, pero todavía no. Se los recuerdo de esta manera. Jesucristo dijo, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el reino de Dios ya se acercó. El reino de Dios también ya está establecido en nuestros corazones, porque la obra de Dios en este nuevo pacto es interna. Él ha escrito ahora su ley en nuestras mentes y corazones, por dentro. Entonces el reino de Dios ya está entre nosotros y en nosotros. Pero aún nosotros seguimos diciendo Maranatha, esperando la segunda venida del Señor cuando Él volverá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores para establecer su reino por completo. Entonces, ahí está el ya del reino de Dios en su primera venida. Pero a la luz de su segunda venida tenemos que decir, pero todavía no, porque llegará el momento en el que Él establecerá ese reino por completo. De manera similar, podríamos usar la misma expresión cuando se trata de la totalidad de la plenitud de Dios en nosotros. Podríamos decir, ya, pero todavía no. Esta totalidad de la plenitud de Dios ya es nuestra realidad en Cristo, pero todavía no la hemos experimentado por completo. Pablo no se contradice. En Colosenses es un hecho consumado por lo que Cristo ha hecho y por quien Cristo es. Y en Efesios es un proceso en curso porque nosotros vamos siendo cada vez más y más llenos de esa plenitud. Otro biblista, especialista en la teología de Pablo, Harold Honor, dice, aunque en Cristo esta plenitud divina ya es idealmente del creyente, Pablo oraba para que cada uno pudiera experimentarla. En otras palabras, esta plenitud total de Dios ya es nuestra en Cristo, pero aún estamos en proceso de vivirla y experimentarla gradualmente aquí en la tierra. Y lo cierto es que mientras más crezcamos en nuestra unión con Cristo, más experimentaremos la llenura de esta plenitud de Dios en nosotros. Warren Wiersbe lo explica así: en un sentido, el creyente ya está completo en Cristo. Colosenses 2, 9 al 10, donde completos significa llenado por completo. Posicionalmente estamos completos en Él, en Cristo, pero en la práctica
disfrutamos tan solo de la gracia que hacemos por fe, de la gracia a la que nos aferramos por fe. Los recursos están allí, es decir, la plenitud total de Dios está allí. Todo lo que necesitamos hacer es aceptar estos recursos, es aceptarlos y disfrutarlos. Con fines explicativos, quiero hacer un comparativo entre la plenitud total de Dios en nosotros y nuestra santificación. Cuando les he enseñado acerca de la santidad o la santificación, les he hecho ver que debemos entenderla y visualizarla de dos maneras: la santificación posicional y la santificación progresiva. ¿Cómo ves al hermano que está a tu lado? ¿Lo ves así, santo, santo? ¿Bien santo? ¿O? Lo cierto es que si tu hermano o tu hermana tiene a Cristo, es indefectiblemente santo o santa. Porque en el momento que creemos en la obra redentora y salvadora de Cristo en la cruz, somos santos posicionalmente, es decir, hemos sido apartados para Dios y ahora estamos en Cristo. Eso es santificación posicional. Jesús oró al Padre diciendo: aunque están en este mundo, no son de este mundo. Entonces, hay días en los que yo no me miro tan santo. Y Catherine les podrá dar fe de esto. Hay días en los que mi santidad no está a flor de piel, pero posicionalmente sigo siendo santo por la obra de Cristo en mí. Es aquí entonces que tenemos que reflexionar en esto. Desde tu conversión, desde que fuiste posicionado como santo por creer en Cristo, ¿has pecado? ¿Has fallado? Yo sí. ¿Tú? También. Es aquí entonces donde entra el concepto de santificación progresiva. El autor de Hebreos dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, la santificación progresiva sucede así: al hacer morir el pecado en nuestras vidas y vivir en el Espíritu, gradualmente vamos creciendo en lo individual más y más en esta santidad. Entonces, ¿eres santo? La respuesta es sí. Pero además estás en un proceso gradual rumbo a la santificación total. De la misma manera, posicionalmente hemos recibido ya toda la plenitud de Dios en Cristo. La expresión en Cristo, que es clave de la teología de Pablo, nos da cuál es nuestra posición. ¿Dónde estamos? En Cristo. ¿Y en dónde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, ya es nuestra realidad la plenitud total de Dios, posicionalmente hablando. Pero también debemos ver esta llenura de la plenitud de Dios en nosotros como un proceso gradual, de forma progresiva. La experimentamos más y más a medida que crecemos espiritualmente y hacemos de Cristo el centro y el todo de nuestra existencia. Por consiguiente, tanto nuestra plenitud posicional como progresiva son absolutamente dependientes de nuestra relación, de nuestra unión con Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y también lo digo de esta manera: separados de Él, nada podemos ser. No somos nada sin Él. Sin Cristo no hay plenitud alguna. Pero en Cristo se encuentra toda la plenitud de Dios disponible para nosotros. ¿Quieres tú esa plenitud? Nuestra plenitud posicional en Cristo es total. Nuestra plenitud progresiva es gradual.
Y esta plenitud es completamente dependiente de cuánto profundicemos en nuestra relación con Dios, en Cristo. Cuán llenos estemos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos concluir que la carta a los Colosenses enfatiza la plenitud posicional y la carta a los Efesios la plenitud progresiva. ¿Sabías tú que Jesús oró para que nosotros tuviéramos esta plenitud? Que antes de que Pablo presentara esta oración en Efesios, Jesús ya había orado por nuestra plenitud. En Juan 17, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo le dice en oración a su Padre: yo les he dado a conocer quién eres, Padre, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Pablo ha orado que al ser fortalecidos y empoderados por el Espíritu Santo en nosotros, también Cristo habite, permanezca, se establezca en nuestros corazones para ser el dueño y Señor de estos. Él, en el que habita corporalmente la plenitud total de la deidad, está aquí, está aquí, está allí en ti, está en tu corazón. Y lo cierto es que la presencia de Cristo en nosotros implica también la presencia del Padre y del Espíritu Santo en nosotros. La Trinidad mora en nosotros. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, creemos que esto fue en la sobremesa de la última cena con sus discípulos: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. ¿Ven el plural en los verbos vendremos y haremos? ¿Recuerdan cuando Dios nos crea en el Génesis? Dijo también en plural: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y ahora en la nueva creación lograda por Cristo, Él dice: vendremos y haremos morada en estas nuevas criaturas, para que estas criaturas tengan dentro toda la plenitud de Dios. Cada persona de la Trinidad cumple una función diferente dentro del creyente. Es un solo Dios en tres personas. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Pero cada una de las personas de la Trinidad, de este único Dios, cumple una función distinta en nuestro ser interior. La misma oración de Pablo lo evidencia. Tiene un patrón trinitario. ¿Qué es lo que Pablo le ha pedido al Padre? Bueno, básicamente lo que está en toda la oración. Pero Pablo dice que es de este Padre, de quien ha recibido nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Vimos esta expresión, recibir nombre. ¿De quién hemos recibido nombre? Del Padre. ¿Y qué es recibir nombre? Ser creado. Eso, recibir nombre, implica nuestra existencia. Él nos ha dado la existencia, pero también Él nos ha dado identidad. Y recibir nombre no solo abarca el traernos a la existencia y darnos identidad, sino que además que vivamos bajo su autoridad. Esto es lo que el Padre hace a la luz de esta oración. Pero también el Espíritu Santo hace algo específico. Nos fortalece con el poder que procede de las gloriosas riquezas de Dios. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces
entonces el Espíritu Santo nos da poder. El Padre nos trae a la existencia, nos da identidad y nos pone bajo su autoridad. El Espíritu Santo nos fortalece y nos da poder. Pero también en esta oración vemos que Pablo dice que el Hijo habite permanentemente en nuestros corazones, para que Él, Cristo, sea el dueño y Señor de estos. Entonces, hay una obra trinitaria de Dios. Observan que cada persona de la Trinidad hace una función en esta oración de Pablo, y es entonces el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos ofrece y nos da toda su plenitud, tanto posicionalmente como un hecho consumado, como progresivamente en un proceso en curso. ¿Quieres tú ser lleno de la plenitud de Dios? O te lo pregunto con más fidelidad aún al texto bíblico. ¿Quieres tú ser lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios? Me gusta mucho la paráfrasis dinámica que hace la versión Dios habla al hombre, del mismo versículo 19 del capítulo 3 de la carta de Pablo, que hemos estado estudiando la mitad de este versículo, la parte B. Pero leamos la totalidad de este versículo en la versión Dios habla al hombre. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que así estén llenos de Dios. Básicamente esta versión resume la expresión que dice para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios a esto, para que así estén llenos de Dios. Estar lleno de toda la plenitud de Dios es estar lleno de Dios. Y ciertamente la oración va construyendo fortaleza, amor. Dios es amor. Que lleguen a conocer ese amor que trasciende su conocimiento o su entendimiento, para que entonces se llenen del Dios que es amor. Es muy profundo. Es solo medio versículo. Por eso tenemos que volver al texto bíblico, a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. He pensado mucho en cómo ilustrar esta llenura de la plenitud de Dios en nosotros. Y para esto mi esposa me ha ayudado a colocar estos recipientes de agua que ven en los extremos de la plataforma. Por favor, necesito que catapulten la imaginación. Vamos al mar todos juntos. No estaría mal pensar en un retiro un día, ¿verdad? En la playa estaría bien, ¿verdad? Pero en este momento, imaginémonos que estamos delante del océano, el vasto océano. ¿Puedes ver la otra orilla? No. Es demasiado grande para nosotros. Yo puedo llegar al océano. Imagínate que estamos en el océano y yo estoy a la orilla del océano. Toma un vaso, cualquiera, un simple vaso, y lo lleno del contenido del océano. El océano es demasiado grande para estar en este vaso. Pero ahora este vaso está lleno de la esencia o la plenitud de ese océano. El océano sigue siendo inmenso, pero el vaso ya está lleno del océano. Así es como sucede con Dios y la plenitud. Dios es como el océano y nosotros como el vaso.
Es más, Pablo nos describe como simples vasos de barro que tenemos este tesoro en nosotros. Algunos creyentes nacen de nuevo y están llenos de la plenitud, pero contristan al Espíritu de Dios con su estilo de vida y empiezan a perder la plenitud, o la llenura de esa plenitud, más bien. Y algunos andan así, con el tanque vacío. Siguen siendo salvos, Dios aún está en ellos, pero se sienten tan vacíos. Un verdadero evangelio es el único que salva. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Un falso evangelio no salva a nadie, no llena a nadie. Predicar el texto bíblico nos hace ir a la fuente correcta y decir: aquí está toda la plenitud de Dios. Es mucho más grande que yo como vaso, pero quiero estar lleno de esa plenitud por completo. Sin embargo, los falsos maestros se paran en una fuente distinta, en la fuente de un falso evangelio, y dicen: vénganse a llenar acá, vénganse a llenar acá. Acá es donde se van a llenar realmente. Es lo que dicen los falsos maestros. Y ofrecen exactamente lo que Juan describe como lo que este mundo puede ofrecer. Juan dice que todo lo que el mundo ofrece se resume a tres cosas: los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? El placer egoísta, el placer fuera del diseño de Dios. Los deseos de los ojos. ¿Saben qué son los deseos de los ojos? La codicia. ¿Saben qué es el falso evangelio de prosperidad? Codicia espiritualizada. Y la vanagloria de la vida. ¿Saben qué es eso? Títulos, posición, el deseo de figurar, de ser el centro de atención. Y entonces les dicen a las personas: vengan, acá se van a llenar. Y la gente va a la fuente equivocada. Y se llena de deseos de la carne, de codicia espiritualizada y de Dios quiere posicionarme, y recibe una impartición de mi unción, te dice este falso maestro. Y te dice: llénate más, ¿ve? ¿Qué placeres? ¿Cosas materiales? Sí, claro, ¿qué más? Posición y trascendencia. Mira cómo estás de lleno. Fue pura dopamina manipulada en el cerebro. Salen muy motivados, pero en una alegría que solo conduce a la tristeza. Pablo sabía lo que era estar lleno de todo esto. Pero Pablo dijo: todo lo que antes lo tenía por ganancia, todo lo que antes tenía por ganancia, hoy lo tengo por basura. Y, perdón, uno de los problemas de estudiar es que uno puede hacer exégesis y ahí dice estiércol. Lo tengo por, no digo la palabra que me cruzaría por la mente, lo tengo por estiércol. No quiero nada de eso.
Todo eso es estiércol, es basura. Lo que quiero es conocer y ser uno con Cristo. Estar unido a mi Cristo para ser lleno de la plenitud de Dios. Y ese es el verdadero evangelio. Amados hermanos, les invito a orar. Les invito a ponerse de pie en señal de reverencia a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no las tengo. Son tus palabras. El cielo y la tierra pasarán, el mundo y sus deseos van a pasar, pero tu palabra permanecerá para siempre. Lo que este mundo ofrece es efímero y solo produce más vacío en nosotros. El mismo Eclesiastés dice que el que ama el dinero no se llena con dinero, pero el que ama a Dios puede llenarse de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego por mis hermanos, por todos aquellos que han estado batallando con diferentes tipos de vacío. Quizá el vacío por una pérdida de un ser amado, quizá el vacío por la pérdida de un trabajo, un empleo, una carrera, una profesión, por la pérdida financiera, por la bancarrota, por la quiebra, quizá el vacío por un descalabro en sus expectativas. Imaginaron que a estas alturas de la vida serían o estarían en alguna etapa que no han experimentado aún. Quizá el descalabro ha sido poner exigencias en el matrimonio que el matrimonio no está diseñado para dar. El matrimonio no puede llenarnos como la plenitud de Dios. Lo único que nos llena es la plenitud de Dios. Entonces, si le exigimos al matrimonio que nos llene, le estamos pidiendo al matrimonio que haga algo que solo Dios puede hacer. Y estamos poniendo a nuestro cónyuge una sobrecarga de ser Dios para nosotros, y eso también es idolatría. Y eso pasa en todas las esferas y ámbitos. El único que puede dar plenitud total es aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Cristo en nosotros. Señor, hoy te pedimos que nos llenes, que llenes este vacío. Tal vez algunos han batallado con el vacío crónico, de que siempre hace falta algo y ni siquiera saben qué es, pero hace falta algo. Y persiguen lo que creen que es y se dan cuenta que no era eso. Señor, ayúdalos a abrir sus ojos, que como en la primera oración de Pablo, los ojos de sus corazones sean abiertos y se den cuenta que eso que anhelan tanto por dentro, solo lo llenas tú. Que ese vacío tiene el tamaño de Dios, que ese vacío tiene la forma de Dios, como diría Blaise Pascal. Señor, danos más de ti y llénanos de toda tu plenitud por completo hasta rebalsar, que nuestra copa rebose de tu presencia y plenitud en nosotros, que seamos llenos de Dios. Aquí estamos, Señor. Gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz. Transfórmanos, que dejemos de proclamar nuestro ego y nos neguemos a nosotros mismos como tú nos lo mandaste. Que dejemos de cargar posesiones y soltemos todo para tomar tu cruz. Que nuestras manos estén llenas, pero llenas
de la cruz que estamos cargando porque decidimos negarnos a nosotros mismos. Y, Señor, que nuestra voluntad humana sea rendida a ti. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en nosotros y nuestras familias. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y que has vencido a la muerte. Recibo el regalo de la vida eterna. Sé el dueño y Señor de mi corazón, Cristo. Lléname de ti. Lléname de ti. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.